Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos ahora sí el primer episodio oficial de este proyecto llamado No Podemos Callar. Mi nombre es Ernesto Gutiérrez, me da mucho gusto acompañarlos y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema fe y razón. ¿Cuál es la relación entre estos dos conceptos? Y si podemos llegar al conocimiento de la verdad a través de la fe o de la razón o de ambas cosas. Y para darle un mejor esquema a los episodios, los voy a dividir por subtemas, de tal manera que sea más fácil darles un hilo conductor. Y bueno, empezamos con el punto número 1 como introducción. Una de las principales razones por las cuales una persona abandona su fe es porque la fe pierde sentido. ¿Qué significa esto? Si ponemos como ejemplo una relación de noviazgo que termina, cuando la pareja dice que ya no le hallo sentido a esta relación, es que ha perdido su sabor, ha perdido su sustancia y por ende las razones por las cuales esa relación se sostenía ya no existen. Ahora, llevando esto mismo al tema de la fe, he perdido la fe porque ya no le encuentro un sentido, es porque hemos perdido esa sustancia, esas razones que nos anclaban a ella. Y malamente, a veces pensamos o hemos llegado a pensar en algún momento que las cosas se deben creer por fe y punto, porque así es. Pero no es verdad. Para todos los dogmas de fe hay razones profundas para creer que son ciertas. Y hoy hablaremos de por qué la fe y la razón son complementarias y no contrarias. Punto número 2. Dar razón de nuestra esperanza. Vamos a comenzar con una cita bíblica de la carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice así: estén siempre preparados para responder a todo... Una disculpa. Voy a repetir la cita. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Aquí San Pedro nos está pidiendo dos cosas. Estar preparados para dar razón. Es decir, necesitamos estar formados para después dar una razón de por qué creemos y por qué esperamos en Cristo. Aquí dice dar razón de nuestra esperanza. Ahorita veremos cómo la esperanza está íntimamente ligada a la fe. Esta carta de San Pedro fue escrita en griego y la palabra razón fue traducida del griego logos, palabra la cual utilizamos en algunas ramas de la ciencia, todo lo que termina en logía, que significa razón, reflexión o discurso. Por ende, el dar razón de nuestra esperanza significa que estamos llamados a explicar con razones, tal vez se puede escuchar técnico, pero con razones argumentadas y sustentadas de por qué creemos en lo que creemos. Ahora sí vamos a hablar un poquito sobre la esperanza como un paréntesis. La esperanza es una consecuencia del creer. Si yo digo que creo en ti, entonces espero en ti. Si tú me dices que me quieres y yo creo en eso, entonces por consecuencia natural voy a esperar a que me ames. Y hablando como referencia del libro del Principito de Saint-Exupéry, dice: si vienes por ejemplo a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. ¿Y a quién no le ha pasado cuando por fin se te va a hacer el date con tu crush y quedaste de verla a las 9? Pues a lo mejor todo el día empiezas a sentir ese cosquilleo y ese nervio de hoy la voy a ver por fin, y conforme se acerca el momento, esos nervios van aumentando. ¿Y qué significa esto? Que la esperanza es vivir de manera anticipada lo que se sabe que será una realidad. Cuando yo estoy convencido y seguro de que algo va a suceder, lo empiezo a vivir de manera anticipada, empiezo a imaginarme cómo va a ser ese momento, empiezo a sentir las emociones que serán vividas con mayor plenitud una vez que llegue ese momento. En otro episodio hablaremos a mayor profundidad de la esperanza, pero como un anticipo, la esperanza me lleva por ende a prepararme. Si voy a salir con alguien, pues me arreglo. Si voy a
tener un evento importante como, no sé, una boda, una graduación, me preparo desde antes, preparo mi disposición, preparo mi vestimenta, etcétera. Entonces, la esperanza me lleva a ser activo. ¿Para qué? Para que pueda vivir de la mejor manera ese evento o esa experiencia que precisamente estoy esperando. San Agustín también nos dice en una de sus obras, llamada Predestinación de los Santos, algo muy interesante sobre la necesidad de razonar la fe. Dice así: así pues, no todo el que piensa cree, ya que muchos que piensan no creen, pero todo el que cree piensa. Piensa creyendo y cree pensando, porque la fe, si no se piensa, es nula. Aquí destaco la última frase. Una fe que no se piensa es nula. Es indispensable que nuestra fe sea razonada, sea analizada, para que pueda darnos un sentido y por ende la fe se convierta en mi respuesta para abrazar y recibir la razón que se me está presentando. Muy bien, punto número 3. Creer con razones en la vida cotidiana. Es súper importante también para nuestro día a día que tengamos razones para creer en lo que creemos y hacer lo que hacemos. Esto me ayuda siempre a cuestionarme. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las razones por la cual elegí esta determinada carrera? ¿Por qué considero a estas personas las mejores amistades que tengo? O imagínate que de repente tu novia te pregunta, ¿qué es lo que te gusta de mí? ¿O por qué me quieres? Y tú nada más le puedas decir, pues pues porque te amo, porque me gustas un chorral. Como que ahí algo podría andar un poco mal, ¿no? Y si esto lo llevamos a otra etapa, por ejemplo, imagina que estás por darle anillo de compromiso a tu novia, o tu mujer estás por recibir el anillo de compromiso y alguien te pregunta, oye, ¿y por qué quieres casarte con esa persona? Y si tú contestas algo similar a lo que ahorita dije, es que estoy enamorado, me gusta mucho, es muy bella y me gusta estar siempre con ella. Y nos quedamos en esas razones y no profundizamos en ellas, pues entonces ahí necesitamos cuestionarnos. Para un compromiso tal, necesitamos saber si compartimos los valores y cuáles de estos valores para ti son negociables o no negociables, si ambas comparten una compatibilidad en sus personalidades, si comparten sueños, si comparten la fe, si ambos quieren tener hijos, etcétera, etcétera. En resumen, es bien importante tener razones por las cuales creemos en lo que creemos, porque estas creencias nos llevan a tomar decisiones que comprometen nuestra vida completa. Punto número 4. San Juan Pablo II nos enseña. San Juan Pablo II, en septiembre del 98, emite una encíclica llamada Fides et Ratio, que significa fe y razón. Es una encíclica bastante profunda que se necesita leer con mucho detenimiento para irla desmenuzando. Pero dice cosas muy interesantes y con esto comienza este escrito. Dice así: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocerle a Él, para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Yo creo que este parrafito nos da para reflexionar sobre muchísimas cosas, no solamente sobre la relación entre la fe y la razón, pero vamos a quedarnos con esta idea. San Juan Pablo II confirma que la fe y la razón no son opuestas, sino más bien ambas son necesarias para llegar a conocer la verdad. Y también en esta misma encíclica dice lo siguiente: el hombre tiende a lo que es bello, bueno y verdadero. Es decir, esto es algo que constantemente estamos buscando de manera consciente o de manera inconsciente. Punto número 5. La verdad sin ayuda de Dios. En el punto anterior dijimos que en la encíclica Fides et Ratio decía que Dios tiene el deseo de que el hombre se eleve a la verdad. Pero sabemos que muchas personas buscan la verdad sin Dios, dado que hay personas creyentes y no creyentes. Si nosotros buscamos esta respuesta
podemos darnos cuenta que el mismo entorno, nuestra misma realidad, nos puede llevar a la creencia de la existencia de Dios. Jorge Loring es el autor de un gran libro llamado Para Salvarte, en donde plantea de una manera muy interesante. Hice una pausa, les presento al señor de los chopos de las nieves que pasó por mi casa, pero no alcancé a comprar. Entonces, continúo. Jorge Loring escribe este libro y habla de cómo la pura razón, sin ninguna intervención de Dios, me puede llevar a la conclusión de que Dios existe y por ende tener fe en la existencia de Dios. Y plantea de una forma muy sencilla, dice, ¿qué hay detrás de un reloj? Pues hay un fabricante de relojes. ¿Qué hay detrás de una casa? Pues hay un grupo de albañiles, un grupo de arquitectos, o detrás de un automóvil. Hay diseñadores, hay ingenieros, hay obreros para crear cosas que tienen una cierta función. Si nosotros nos ponemos a cuestionar qué hay entonces detrás de un universo tan complejo y tan increíble en lo macroscópico como en lo microscópico, detrás de tanta ciencia y tanta sabiduría y tantas leyes que funcionan a la perfección, necesariamente y siguiendo la misma lógica, necesita haber un ser creador. Detrás de mí, una persona que tiene inteligencia, tiene capacidad de comunicarse, de crear también, de amar, tiene que haber una inteligencia mucho mayor. Otro ejemplo podemos verlo con las pinturas. Cuando uno ve una pintura bastante bien hecha, que es digna de admirar, la primera pregunta que viene después de esa admiración es ¿quién es el artista? ¿Quién es aquel que posee tanto talento para hacer una obra maestra como esta pieza que estamos viendo? Lo mismo podemos decir con la obra maestra que es la naturaleza, que es la humanidad. El artista que hay detrás de todo esto es sin duda alguien con un talento inigualable. Y Jorge Loring plantea otro ejemplo bastante interesante frente a pues las teorías en que todo lo que existe ha sido producto del azar, de la casualidad. Y Jorge Loring dice que esto es compararlo con un libro que tiene millones de letras, un libro como el suyo, explica, millones de letras. Es como si yo quisiera aventar todas estas millones de letras que conforman este libro al aire y querer que estas millones de letras caigan en el orden perfecto para que este libro pueda ser completado. Es algo completamente imposible. Entonces, con la sola razón, sí se puede llegar a esta conclusión, o al menos a esta intuición de que existe allá arriba, por así decirlo, alguien muy, muy superior a todo lo creado. Punto número 6. Llegar a la verdad a través de Dios. Un águila necesita necesariamente sus dos alas para volar, pero necesita del aire para que pueda elevarse. Sin aire, un águila no puede elevarse. Entonces, podemos entenderlo nosotros que la gracia de Dios, la acción de Dios es ese aire que permite que nuestras dos alas puedan elevarse cada vez más alto, cada vez más alto, cada vez más alto. Entonces, aquí decimos, Dios tiene la intención de darnos a conocer la verdad sobre Él y por ende de todo lo que nosotros entendemos como la fe católica. A esto lo llamamos revelación, la manera en que Dios nos da a conocer la verdad sobre sí mismo y por consecuencia la verdad de nosotros mismos, la llamamos revelación. Y esta revelación Dios la va contando a lo largo de la historia del hombre, y a eso lo llamamos también la historia de la salvación. De esto no vamos a hablar ahorita, pero esta revelación fue cada vez más real y más presente hasta llegar a su plenitud en Jesús. Punto número 7. Jesús se revela a sí mismo como la verdad. Dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué significa todo esto? Esto es una revelación muy profunda, pero si tratáramos de resumirlo, podemos decir que Jesús está revelando la verdad sobre sí mismo y por ende la verdad sobre Dios.
no hay nada más verdadero y absoluto que Dios mismo, porque todo proviene de Él y todo se dirige hacia Él. Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Y Jesús hace esta revelación de una manera plena para dos ideas fundamentales. Número uno, como ahorita les comentaba, ¿cuál es la verdadera esencia de Dios? A través de su encarnación, de su vida, de su evangelio, de su muerte y resurrección, nos revela indudablemente que la verdad de Dios es un Dios de amor, un amor infinito, un amor eterno, un amor incondicional, un amor fiel, un amor que lo sacrifica todo. Esa es la verdadera esencia de Dios. Esa es la gran verdad que se nos ha revelado y por consecuencia viene a revelarnos la verdad sobre el sentido de la vida, que es lo verdaderamente importante. ¿Quién soy yo y para qué estoy aquí? Punto número 8. ¿De qué otras formas se revela Dios hacia nosotros? Sin duda alguna, Dios se da a conocer a través de lo que Él ha hecho en la historia, que se llega a la plenitud con Jesucristo. Y todo esto se nos ha dado a conocer a través de las Escrituras. Sin embargo, también Dios se revela a sí mismo a nuestras vidas de manera particular a través de los acontecimientos de cada día, a través de las personas que nos rodean y también a través de nuestra oración, a través de ese silencio en donde en nuestra comunicación interna nos dirigimos hacia ese otro que es Dios. Y también a través de los deseos del corazón. Entonces Dios siempre está buscando la manera de comunicarse con nosotros. Punto número 9, y ya es de los últimos. Impedimentos para llegar a conocer la verdad. La misma encíclica Fe y Razón dice que muchas veces el hombre, cuando ve que se está acercando a la verdad, se esconde de ella porque tiene miedo a sus exigencias. Cuando yo no sabía que algo estaba mal, pues digamos que estaba exonerado, o sea, estaba exento. Pero cuando yo ya sé que algo está mal, ya no tengo excusas. Entonces, la verdad siempre me va a confrontar, me va a incomodar. Y este puede ser un impedimento que al no querer que se me exija, al querer vivir cómodamente, tal vez con algunos aspectos de nuestra vida que no son los mejores, y este es uno de los peligros, puedo evadir encontrarme con la verdad porque esta me va a iluminar, a permitir verme a mí mismo tal cual soy y reconocer qué cosas de mí necesito cambiar. Y esto cuesta trabajo y se necesita humildad para poder reconocer mi error. Y otro aspecto importante como impedimento de la verdad es no buscar la verdad, sino tener la razón. La razón no es un fin en sí mismo, la razón debe ser una de las alas, junto con la fe, para llegar a la verdad, sea lo que esto signifique. Aunque, como dicen, si te digo la verdad, no te va a gustar. Pero si nosotros lo vemos con los ojos de esta verdad revelada de Dios, un Dios de amor, la verdad es una buena noticia, es una noticia que nos libera. Como dice la palabra de Dios, la verdad te hará libre. Libre de nuestros propios criterios, libres de los moldes del mundo que muchas veces no nos lleva a la mejor versión de nosotros mismos. Y para esto se necesita este acto de fe, esta respuesta para yo decirle a Dios, yo quiero que tú me reveles esa verdad para ser auténticamente libre. Y un último punto que les quiero compartir es una frase de un santo que se llama San Anselmo. Y dice algo muy importante. Decía que no buscáramos entender por curiosidad, sino por amor. Abrazar el misterio de Dios. Un misterio que sin duda nos sobrepasa por mucho, pero que nuestra intención no sea solamente el saber, saber por saber, sino conocer para después amar. Punto número 10, y esto es una recapitulación de este episodio. La fe y la razón no se contradicen, no se contraponen, se complementan para elevarnos a la verdad. Una verdad
que Dios busca para nosotros. Y esa verdad ha sido revelada a lo largo de la historia de la salvación, y esa revelación llega a su plenitud por medio de Jesús. Nos revela la esencia de Dios, un Dios de amor, y nos invita a acercarnos a esa verdad, no solo por conocer, sino por amor. Entonces, para que podamos seguir nosotros en este descubrimiento, es muy importante tanto buscar una vida interior de oración, pero también seguirnos formando, seguir aprendiendo. Hoy en día en internet hay muchísima información sobre muchas cosas que nos pueden generar dudas sobre nuestra fe. Estas dudas son válidas, pero lo que no es válido es conformarnos y quedarnos con esas dudas. Por eso les voy a recomendar algunos libros que nos pueden ayudar mucho en nuestra formación. Libro número 1 es el que ahorita les comenté, Para Salvarte, autor Jorge Loring. La Fe Explicada, de Leo J. Trees. Siguiente libro, Redescubre el Catolicismo, de Matthew Kelly. Y por último, el Yucat. El Yucat es un libro que está bastante bueno. Mire, ahorita aquí se escucha como se escuchan las ojeadas. Es el Catecismo de la Iglesia Católica en un compendio de un libro bastante digerible que está ideal para jóvenes. Durante la semana les voy a compartir las portadas de estos libros y algunos links de donde ustedes los pueden adquirir. Con esto llegamos al fin de este episodio. En el siguiente capítulo vamos a profundizar solamente en el tema de la fe. ¿Qué sí es la fe? ¿Qué no es? ¿Cuáles son las trampas en las cuales podemos caer? Con esto me despido y muchísimas gracias por acompañarme. Espero que este episodio les haya sido de utilidad. Y bueno, los tengo en mis oraciones. Me encomiendo a sus oraciones también para que este proyecto siga siendo para gloria de Dios. Muchas gracias, bendiciones y excelente inicio de semana.